Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Me encuentro acá desde el monte como toda la semana con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Hoy quiero hablar sobre la predicación y el dunamis. Pero antes de empezar quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Para empezar quiero definir estas dos palabras, la palabra predicar y la palabra dunamis. La palabra predicar es la palabra keruxu, que significa proclamar y anunciar. Y la palabra dunamis significa poder, fuerza, fortaleza, habilidad y capacidad. Es necesario que nosotros entendamos que cuando vamos a predicar la palabra de Dios, necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la habilidad dada por Dios, la capacidad y ese poder que respalde nuestra predicación. ¿Qué es la predicación en sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, el verso 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Me agrada la última parte del versículo que dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que la predicación es un medio de salvación y por eso es necesario que todos nosotros aceptemos el llamado de Dios para predicar, porque la predicación es un llamado para todos los creyentes. La predicación no solo es para apóstoles, profetas, maestros o evangelistas, la predicación es un llamado para todo aquel que cree. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la palabra de Dios, hablándole Jesús a los discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que todos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, la buena nueva de Dios. Pero algo que debemos de entender es que la predicación es sobrenatural. La predicación se diferencia de una charla normal, de una charla motivacional. Y eso lo vamos a ver más adelante. Antes de esa parte, quiero compartir contigo el fundamento de la predicación. ¿Dónde tiene que estar fundamentada nuestra predicación? Lo primero es que nuestra predicación debe tener un fundamento escritural. Nuestra predicación debe estar fundamentada en las Escrituras. La verdadera predicación, la predicación que es efectiva, es una predicación que está fundamentada en la expresión escrito está. Lo que te va a dar éxito en tu predicación no es la mucha palabrería, sino el fundamento bíblico que tú compartes en tus prédicas. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 4, que cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. El verso 4 dice: él les respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, debe ser el fundamento de nuestra predicación. Y la Biblia es cristocéntrica, por lo tanto, cuando nuestra predicación está fundamentada en escrito está, el centro de nuestra predicación siempre va a ser Jesús. Y número 2, nuestra predicación debe estar fundamentada en el poder de Dios. Kathryn Kuhlman decía: ¿de qué sirve un ministerio donde no hay milagros, donde no hay señales? ¿De qué sirve un ministerio donde hay más teología que espíritu, donde hay más palabra que milagros? Nosotros debemos entender que la predicación debe ser acompañada por el poder de Dios para ser efectiva. Escuchar una predicación sin poder cansa a las personas. No es lo mismo escuchar un mensaje de 5 minutos bajo el poder de Dios que escuchar a una persona hablar por 1 hora bajo su propia sabiduría, sin la gracia y el poder de Dios para predicar. Por lo tanto, si tú quieres iniciar un ministerio de predicación que está llamado a predicar, antes de eso tú necesitas ser investido del poder de Dios, porque el poder de Dios es lo que va a dar éxito a tu predicación. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo hablando: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, cuando yo fui a ustedes a enseñarle, a predicarle, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con temor, con debilidad y temblor. Y dice el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría.
Es decir, que cuando tú predicas la palabra de Dios, no debes intentar persuadir a las personas con tus propias palabras. Tú tienes que valerte del poder de Dios, porque el poder de Dios, la gracia del Espíritu Santo, es que va a provocar convicción en la persona que te esté escuchando. Dice el apóstol, sino con demostración del Espíritu y del poder. Es decir, que la predicación tiene que estar equilibrada entre escritura y manifestación del poder de Dios. Es un equilibrio que nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios, porque hay muchas personas que sí citan las escrituras, pero no conocen al Dios de las escrituras. No es lo mismo tú hablar de un salmo que conocer el Dios del salmo. Por eso hay personas que te pueden hablar de Juan 3:16 y no pasar nada, y otros pueden venir y hablarte del mismo versículo y haber un impacto, porque debe haber un equilibrio entre escritura y poder de Dios que respalde la palabra que tú estás hablando. Y el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que cuando tú intentas predicar bajo tu sabiduría, la fe de la persona va a ser fundada en la sabiduría de los hombres, en la elocuencia de los hombres. Pero cuando tú predicas bajo el poder de Dios, la fe de la persona es fundamentada en el poder de Dios. Algo impresionante acerca de Jesús, y es que antes de él enviar a los discípulos a predicar, primeramente los formó y le dio poder y autoridad para que ellos tengan éxito en la predicación. En el libro de Marcos, capítulo 3, el verso 13, la Biblia dice, después subió al monte y llamó hacia lo que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El verso 14 revela algo muy poderoso. Dice, para que estuviesen con él. En ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de comunión, Jesús lo formó, lo capacitó en la palabra de Dios. Dice, para enviarlo a predicar. Y escuche lo que dice el verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, que Jesús cuando lo envió a predicar le dio autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es exousia, que significa derecho legal para utilizar poder. Y la palabra poder, dunamis, es fuerza, capacidad y habilidad. Jesús no solo lo formó en las Escrituras, sino que le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Porque esa iba a ser la evidencia del respaldo de Dios en su predicación. Por eso debemos de entender este punto muy importante, y es que los milagros, señales y prodigios son una confirmación de la predicación. Todo ministerio de predicación debe ser acompañado por los milagros. Los milagros, todo el creyente debe operar en milagros. En el libro de Marcos la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, no a los apóstoles, no a los maestros, dice a todo el que cree, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es decir, que la manifestación del poder sobrenatural de Dios es para todo aquello que tienen fe, para todo aquello que han creído en Jesús. Y Jesús murió y la Biblia dice que resucitó al tercer día y está vivo y todavía sigue haciendo milagros. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, el verso 29, después de una amenaza a los discípulos de que no predicasen en el nombre de Jesús, la Biblia dice que ellos se reunieron y clamaron a Dios diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una parte fundamental en la predicación es que debe ser con denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valor, valentía. Denuedo es valor para hablar. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios con denuedo, con poder, con valentía, sin importar las amenazas y los obstáculos que se quieran levantar en contra de nuestra predicación. La Biblia dice que cuando ellos los amenazaron y le prohibieron predicar, ellos oraron delante de Dios pidiéndole denuedo. Y no solo eso, sino que dijeron, mientras extiendes tu mano y se hacen milagros, sanidades, maravillas y prodigios. Porque algo nosotros debemos de entender, y es que la persona no va a cuestionar tu manera de predicar siempre que tu predicación esté acompañada por el poder de Dios, porque el poder de Dios es la confirmación a tu predicación. La Biblia dice en Hechos capítulo 14, el verso 3, la palabra de Dios enseña que Pablo y Bernabé estaban en un lugar llamado Iconio, y dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con valentía, con valor,
confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí lo confirma la palabra. Dice que el Señor concedía, daba testimonio de la palabra de gracia, concediendo que se hagan por medio de ellos señales y prodigios. Cuando los enfermos eran sanados, las personas recibían el testimonio y entendían que esa predicación era verdadera porque estaba acompañada de una manifestación del poder de Dios. Y quiero terminar con esto. ¿Qué hacía la diferencia entre la predicación de Jesús y la de los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos enseñaban en la sinagoga todos los sábados, pero no había manifestación del poder de Dios. Ellos hablaban del Dios de Abraham, hablaban del Dios de Isaac y hablaban del Dios de Jacob, pero no manifestaban el Dios de Abraham. No es lo mismo hablar del Dios de Abraham que manifestar el Dios de Abraham. Entonces nuestra predicación no debe solo estar llena de palabra, debe estar acompañada de la manifestación que confirma esa palabra de gracia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7, el verso 28, en el libro de Mateo, los capítulos antes, Jesús comenzó a enseñar el famoso sermón del monte y cuando terminó, dice el verso 28 del capítulo 7 de Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban, pero tenían una predicación seca, una enseñanza seca. Cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Escuchar a una gente hablar por una hora un mensaje, eso cansa si no está bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedro predicó un mensaje y en un solo mensaje de Pedro lleno del poder de Dios se convirtieron como 3,000 personas. Lo que va a ser la diferencia de nuestra predicación a una charla motivacional es el poder de Dios. Por lo tanto, debemos procurar predicar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús predicaba, escuche lo que dice Lucas capítulo 5 verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mientras Jesús enseñaba, el poder de Dios estaba con él para sanar. La gente va a comenzar a ser impactada y a ser transformada cuando nosotros comencemos a predicar la palabra de Dios con poder. Necesitamos el dunamis de Dios en la predicación para poder ser efectivo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que donde tú estás cierres tus ojos porque quiero hacer una oración por ti. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por esa persona que está viendo este video y te pido, Dios, que el poder del Espíritu Santo de Dios venga sobre ella, dándole la capacidad, la habilidad y la fuerza para predicar tu palabra con denuedo y con la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que en los próximos días tu predicación sea acompañada por el poder de Dios. Espero que esta palabra de verdad te haya bendecido. Te quiero invitar a que la comparta con alguien más y si no te has suscrito al canal, te suscriba. Muchas bendiciones.